Hola, hoy les voy a hablar sobre el tema 4, inmunidad innata, del libro Inmunología Celular y Molecular de Lavas. Mi nombre es Karina Janet López Martínez y soy del tercer grado Grupo C. El sistema inmunitario innato consta de muchos tipos de células y moléculas solubles en los tejidos y en la sangre que impiden constantemente la invasión de microbios y las infecciones. Nos proporcionan una defensa temprana. El sistema inmunitario innato mantiene defensas físicas y químicas en las barreras epiteliales como la piel y el recubrimiento de los sistemas digestivos y respiratorios, lo que bloquea la entrada de los microbios. Elimina las células dañadas e inicia el proceso de reparación tisular. Estimula las respuestas inmunitarias adaptativas y puede influir en la naturaleza de las respuestas adaptativas para hacerlas eficaces de forma óptima frente a diferentes tipos de microbios. Las dos principales respuestas protectoras del sistema inmunitario innato son la inflamación y la defensa antivírica. La inflamación es el proceso por el que los leucocitos circulantes y las proteínas del plasma se llevan a los lugares de infección y en los tejidos y son activados para que destruyan y eliminen las causas. Por su parte, la defensa antivírica impide la replicación de los virus y promueve la muerte de las células infectadas. Ahora vamos a mencionar algunas características que difieren de la inmunidad adaptativa. Las respuestas inmunitarias innatas frente a un microbio son inmediatas y no requieren una exposición previa al microbio, es decir, las células efectoras y moléculas inmunitarias innatas son completamente funcionales incluso antes de la infección y son rápidamente activadas por los microbios para impedir, controlar o también eliminar las infecciones. En la mayoría de las respuestas innatas frente a un microbio no se produce ningún cambio apreciable en la calidad ni en la magnitud de la respuesta frente a un microbio tras una exposición repetida, es decir, que hay poca o ninguna memoria. Se activa por el reconocimiento de un grupo relativamente limitado de estructuras moleculares que son productos de los microbios, o se expresan en las células del hospedador lesionadas o muertas. Se calcula que el sistema inmunitario innato reconoce solo unos 1000 productos de microbios y células dañadas. Evolución de la inmunidad innata. La inmunidad innata es la parte más antigua del sistema inmunitario. Algunos componentes son muy parecidos entre plantas, insectos y mamíferos, lo que nos haría pensar que sea muy antigua. Entonces, ¿qué componentes serían los que se parecen entre estas especies? Tenemos a las defensinas, que se encuentran en las plantas y en los mamíferos, y tienen función antibacteriana y antifúngica. Tenemos también los receptores tipo TOL, que son capaces de reconocer microbios y activan mecanismos de defensa. Se encuentran en todo tipo de vida, desde insectos hasta mamíferos. Para efectuar la función antimicrobiana, el sistema innato va a reconocer moléculas de microbios como los de los virus, las bacterias y los hongos, que cada uno de estos va a tener una molécula en particular en su estructura. A estas moléculas las vamos a denominar como patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos, PAMP, que pueden ser ácidos nucleicos, proteínas, lípidos de la pared celular o glúcidos. Si el microbio tiene ARN bicatenario, el sistema innato lo va a reconocer como un virus. Si tiene glúcidos como el mannano o glucano, lo va a reconocer como un hongo. Si tiene ácidos nucleicos CpG o proteínas como la pilina y flagelina en su estructura, lo reconocerá como una bacteria. Si tiene lipopolisacáridos, lo reconocerá como gram negativo, pero si tiene ácido lipoteicoico, lo reconocerá como gram positivo. La segunda función del sistema inmunitario innato es reconocer las sustancias producidas por células lesionadas. A estas sustancias las vamos a denominar como patrones moleculares asociados a lesión, DAMP. Y esto se debe a que las infecciones, las toxinas, traumatismos y quemaduras nos van a producir una lesión celular. Esta célula lesionada nos va a liberar a los DAMP. Recuerda que las células que mueren en apoptosis no liberan DAMP y que las células sanas liberan alarminas, que son otra especie de DAMP que amplifican la respuesta inflamatoria. Ahora, ¿qué sucede con los PAMP y DAMP ya liberados?
Estos son aceptados y reconocidos por macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, células epiteliales y proteínas. Estos tienen receptores para los PAM y los DAM, y se les denomina receptores para el reconocimiento del patrón. Cuando el receptor ya se unió al PAM y al DAM, desencadena la respuesta antimicrobiana y proinflamatoria. Al tener en cuenta que los receptores están genéticamente codificados para reconocer a los DAM y PAM, esto nos da como resultado una limitación que no existe en la inmunidad adaptativa. También hay que tener en cuenta que el sistema innato no reacciona frente a células sanas. Esto es gracias a que existen proteínas reguladoras en este sistema. Se tienen diferentes tipos de receptores para el reconocimiento del patrón que se pueden clasificar de acuerdo a su especificidad para PAM o para DAM, a su ubicación, ya sea en la membrana o en el citosol, o de acuerdo a la función que desempeñe. Los receptores tipo Toll o en inglés Toll-like receptor son los receptores evolutivamente más antiguos. Se descubrió que cumplían una función antibacteriana y antifúngica en la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster. Y a partir de ahí se pensó que podrían existir en otras especies, y así es. Hay 9 receptores tipo Toll funcionales diferentes en los seres humanos, que van desde el número 1 al número 9. Los receptores tipo Toll son glucoproteínas integrales transmembrana que atraviesan la membrana lipídica y contienen dos dominios, un dominio exterior y un dominio TIR. El dominio exterior sirve de unión para el PAM y DAM, y el dominio TIR sirve de unión para la interleucina 1 que inicia la vía de señalización. Los receptores tipo Toll se ubican en dos sitios, en la membrana celular y en la membrana endosomal. En la membrana celular tenemos los receptores TLR1, 2, 4, 5 y 6 que reconocen sustancias extracelulares. Y en la membrana endosomal tenemos a los receptores TLR3, 7, 8 y 9 que van a reconocer sustancias intracelulares. Ahora, ¿qué reconocen los receptores de membrana celular? Pues el TLR2 va a reconocer el peptidoglucano bacteriano. El TLR5 va a reconocer flagelina bacteriana. El TLR4 va a reconocer lipopolisacáridos. Pero previamente este lipopolisacárido se ha unido a una proteína que es la MD2 y forma el complejo MD2 lipopolisacáridos TLR4, pero necesita una proteína más para que la respuesta sea más eficaz, que es la proteína CD14. El MD2 y CD14 son proteínas accesorias que el TLR4 necesita para poder reconocer a el lipopolisacárido. También tenemos receptores que se unen formando heterodímeros, como el TLR1 y TLR2, que forman un solo equipo para reconocer lipopéptidos bacterianos. O también el TLR2 y TLR6, que se unen para reconocer el peptidoglucano. Los receptores TLR de membrana endosomal reconocen sustancias intracelulares, como el TLR3 que va a reconocer al ARN bicatenario, o el TLR7 que va a reconocer ARN monocatenario, al igual que el TLR8 y el TLR9 va a reconocer el ADN CPG. Para la correcta función de los TLR3, 7, 8 y 9 se necesitan de una proteína que es la UNC 938. Su deficiencia aumenta la susceptibilidad a infecciones víricas por el virus del herpes simple. El reconocimiento por el receptor tipo Toll de ligandos microbianos da lugar a la activación de varias vías de transmisión de señales y finalmente a factores de transcripción que inducen la expresión de genes cuyos productos son importantes para las respuestas inflamatorias y antivíricas. Las vías de transmisión de señales las inicia la unión del ligando al receptor Toll situado en la superficie celular o en el retículo endoplasmático o en los endosomas, lo que lleva a la dimerización de las proteínas
de las proteínas TLR. A esto le sigue el reclutamiento de proteínas adaptadoras que contienen el dominio TIR, lo que facilita el reclutamiento y la activación de varias proteínas sinasas y lleva a la activación de diferentes factores de transcripción. Los principales factores de transcripción activados por las vías de transmisión de señales de los receptores tipo TOL son el factor nuclear NKB, la proteína de activación 1, el factor de respuesta al interferón 3 y 7, el factor nuclear KB y la proteína de activación 1 estimulan la expresión de genes de muchas moléculas requeridas para las respuestas inflamatorias, como las citocinas inflamatorias, las quimiosinas y las moléculas de adhesión endoteliales. En cambio, el factor de respuesta al interferón 3 y el 7 promueven la producción de interferones tipo 1, alfa y beta, que son importantes para las respuestas antivíricas. Los receptores tipo TOL utilizan diferentes combinaciones de adaptadores e intermediarios en la transmisión de señales. En la imagen podemos ver que el receptor TLR de superficie celular se conecta con el adaptador MYD88 que lleva a la activación del NF-kB y también la señal producida por el receptor TOL que utiliza el adaptador llamado TRIF, que lleva a la activación del IRF3. Todos los receptores tipo TOL, excepto el 3, envían las señales a través de MYD88 y son capaces de activar a NF-kB y de inducir una respuesta inflamatoria. En cambio, el TLR3 transmite señales a través de TRIF y activa al IRF3 que estimula la producción de interferones tipo 1. Los receptores TOL 7 y 9 endosómicos se expresan mucho en las células dendríticas plasmacitoides. Envía señales a través de una vía dependiente de MYD88 e independiente a TRIF, que activa el NF-kB e IRF. Por lo tanto, estos dos, como el receptor TOL4, inducen respuestas inflamatorias y antivíricas. Los receptores citosólicos, como su nombre lo indica, son receptores que se encuentran en el citosol. Los principales son los receptores NOD y los receptores RIG. Ahorita vamos a hablar de los receptores NOD. Estos son proteínas de reconocimiento de patrón que se unen a DAMP o PAMP y según su estructura tienen tres dominios. El primer dominio para el ligando, que es aquí en donde se une PAMP y DAMP. El segundo dominio es de oligomerización de unión a nucleótido y el tercer dominio es el de proteína que recluta caspasas. Es esta el que inicia la vía de señalización. De estos receptores, los dos más importantes son el NOD1 y el NOD2. El 1 va a reconocer el ácido diamino pimélico, que se encuentra en las bacterias gram negativas, y el 2 va a reconocer el dipéptido muramilo, que se encuentra en las bacterias gram negativas y positivas. Gracias a su gran espectro, los receptores NOD se encuentran en gran proporción en las células de Paneth, estimulando la expresión de las defensinas y también la respuesta inmunitaria a diferentes patógenos como la Helicobacter pylori y la Listeria monocytogenes. Se ha visto que ciertos polimorfismos del receptor NOD2 aumentan el riesgo de la enfermedad inflamatoria del intestino llamada enfermedad de Crohn. Ahora hablemos de los receptores tipo RIG. Ya dijimos que son proteínas citosólicas y las vamos a encontrar en los leucocitos y en las células de la médula ósea. Según su estructura tiene tres dominios. Un dominio para la unión al PAMP, que solo sirve para la unión a ácidos nucleicos, y dos dominios para el reclutamiento de caspasas, que sirve para activar la vía de señalización. Dentro de estos receptores tenemos dos subtipos que son los más importantes: el RIG1 y el MDA5. Estos dos solo van a reconocer PAM, y el PAM que reconocen es el ácido nucleico de los virus, como el ADN bicatenario y el heterodúplex de ADN-RNA. Finalmente, la unión del receptor con el ácido nucleico estimula la producción de interferones tipo 1.
Los inflamasomas son complejos multiproteínicos que se forman en el citosol en respuesta a los PAM y DAM, cuya función es generar formas activas de las citocinas inflamatorias interleucina 1 e interleucina 18, que se expresan en forma de precursores inactivos y deben ser escindidos mediante proteólisis por la caspasa 1, para convertirse en citocinas activas que se liberan de la célula y promueven respuestas inflamatorias. Están compuestos por un detector, una caspasa 1 y un adaptador que se une a los dos. Y estos complejos solo se forman cuando los detectores responden a PAM, DAM o cambios en la célula indicadores de la presencia de infección o daño. Pueden formarse con varias proteínas detectoras distintas, como los de la familia NLR, que entre estos se encuentran el NLRB, NLRC4 y al menos 6 proteínas NLRP. También están los de la familia AIM2, como AIM2 y FI16. La formación del inflamasoma se induce cuando proteínas detectoras presentes en el citosol reconocen directamente productos microbianos o cuando los detectores perciben cambios en la cantidad de moléculas endógenas o hierro en el citosol que indican indirectamente la presencia de infección o daño celular. En respuesta a los PAM o señales indirectas, los detectores se hacen capaces de unirse a otras proteínas por medio de interacciones homotípicas entre dominios estructurales compartidos, formando así el complejo inflamasoma. Por ejemplo, tras la unión de un ligando, múltiples proteínas NLRP3 idénticas interaccionan para formar un oligómero, y cada proteína NLRP del oligómero se une a una proteína adaptadora llamada ASC. La unión de la ASC hace que sufra una modificación tridimensional que desencadena cambios espaciales en otras moléculas ASC en el citosol mediante un mecanismo de propagación similar al de los pirones. Esto da lugar a la formación de filamentos de ASC que pueden agruparse y reclutar un precursor inactivo de la caspasa 1, llamada procaspasa 1, que da lugar a la generación de la caspasa 1 activa. Las caspasas son proteasas con cisteínas en su zona activa que escinden proteínas sustrato en los aspartatos. La principal función de la caspasa 1 es escindir las formas precursoras inactivas de la interleucina 1 beta y de la interleucina 18. Genera así las formas activas de estas citocinas que después abandonan la célula para realizar varias funciones proinflamatorias. El mecanismo exacto de su liberación de las células tras su procesamiento es desconocido. La activación del inflamasoma la induce una amplia variedad de estímulos citoplasmáticos que se asocia a menudo a las infecciones y al estrés celular, como productos microbianos, cristales de origen ambiental o endógeno y la reducción de las concentraciones citosólicas del ion potasio. La reducción de las concentraciones citoplasmáticas del ion potasio puede ser un mecanismo frecuente debido a que las reducciones del potasio celular inducidas por algunas toxinas bacterianas formadoras de poros pueden activar los inflamasomas y a que muchos otros activadores conocidos del inflamasoma, como el ATP extracelular, provocan una mayor salida del potasio de las células. La activación del inflamasoma puede causar también una forma inflamatoria de muerte celular programada de los macrófagos y las células dendríticas, pero no de los neutrófilos y de la mayoría de las demás células, llamada piroptosis, caracterizada por una tumefacción de las células, una pérdida de la integridad de la membrana plasmática y la liberación de mediadores inflamatorios como la interleucina 1 beta, interleucina 18, interleucina 6, interleucina 8 y el factor de necrosis tumoral. Este proceso también da lugar a la muerte de ciertos microbios que acceden al citosol. Una característica clave de esta es la escisión mediada por la caspasa de una proteína llamada Cas-dermina D, que conduce a la formación de poros en la membrana. El hecho de saber que algunas sustancias cristalinas son potentes activadores del inflamasoma ha cambiado nuestra idea de ciertas enfermedades inflamatorias.
La gota es un trastorno inflamatorio doloroso de las articulaciones que se debe desde hace tiempo que se asocia al depósito de cristales de urato monosódico en las articulaciones. Pruebas experimentales indican que cuando estos cristales son fagocitados dañan las membranas lisosómicas de las células y esto lleva a la activación del inflamasoma y a la consiguiente inflamación. La activación descontrolada del inflamasoma debida a mutaciones autosómicas con ganancia de función en una u otra de las proteínas que lo componen conduce a una producción inadecuada, inducida o excesiva de interleucina 1. El resultado es la crisis recurrente de fiebres e inflamación localizada sobre todo en la piel, articulaciones y la cavidad abdominal. A estos trastornos se les llaman síndromes autoinflamatorios, porque se caracterizan por una inflamación espontánea sin un desencadenante claro. Un ejemplo claro es la fiebre mediterránea familiar causada por una mutación del gen MEFV que codifica la pirina. Otros receptores son los de lectina de tipo C para glúcidos microbianos. Estos pertenecen a la familia de la lectina tipo C, denominada así porque se une a glúcidos, de ahí lectinas, de una forma dependiente de calcio, de ahí tipo C, y que se denominan de esta forma. Un ejemplo es el receptor para manosa CD206 que se encuentra en el macrófago y se une a la manosa y fucosa terminales en superficies de los microbios. Su función es la fagocitosis y también la inmunidad frente a hongos. Otro ejemplo es el de dectina 1 CD369 que se une al glucano beta en superficies de hongos y se expresa en las células dendríticas. Su función es la inflamación y presentación de antígeno, también la diferenciación de Th17 y la inmunidad frente a hongos. También está el receptor dectina 2 y micol, que se une a las hifas de hongos ricas en manosa y bacterias, se expresa en las células dendríticas y su función es la inflamación y presentación de antígeno, también la diferenciación de Th17, la inmunidad frente a hongos y micobacterias. Otros son las Langerina CD207 que se une a la manosa terminal en superficies de los microbios, se encuentra en las células dendríticas en barreras epiteliales y su función es la fagocitosis y la presentación de antígeno. Otro receptor es el de zinc CD209 que se une a la manosa y fucosa terminales en superficies de los microbios, se encuentra en las células dendríticas, macrófagos y células endoteliales sinusoidales y se encargan de la adhesión, también de la infección por virus de la hepatitis C y también de VIH-1. También están los receptores basureros que se encargan de mediar la captación de lipoproteínas oxidadas por las células. Entre estos se encuentra el SRA y CD39 que se expresan en los macrófagos y median la fagocitosis de los microorganismos. Además, CD39, como se mencionó anteriormente, funciona como un correceptor en el reconocimiento de TLR2/6 y en la respuesta del ácido lipoteicoico y los lipopéptidos diacilados de origen bacteriano. Se unen al lipopolisacárido, al ácido lipoteicoico, los ácidos nucleicos, al betaglucano y a proteínas. Por último, están los receptores para el péptido formilado. Se expresa en los leucocitos y reconoce péptidos bacterianos que contienen aminoácidos N-formimetionina y estimula el movimiento dirigido de las células. Este permite a los fagocitos detectar y responder preferentemente a las proteínas bacterianas. Las células del sistema inmunitario innato sirven de barreras frente a las infecciones y de centinelas para detectar microbios y células dañadas en los tejidos, y realizan funciones que son esenciales para la defensa contra microorganismos. Barreras epiteliales. Las superficies epiteliales intactas forman barreras físicas entre los microbios en el ambiente externo y el tejido del hospedador. Producen sustancias químicas antimicrobianas que dificultan aún más la entrada de microbios. Entre estas se encuentran las defensinas y catelicidina. Contiene ciertos
tipos de linfocitos como los linfocitos T intraepiteliales que reconocen y responden a microbios frecuentes. Fagocitos. Son células que se han especializado en funciones fagocíticas, sobre todo el macrófago y neutrófilo. Son la primera línea de defensa contra los microbios que rompen las barreras epiteliales. Las células dendríticas detectan con rapidez y eficiencia microbios invasores debido a su localización en los tejidos y a su expresión de numerosos receptores de reconocimiento del patrón para los PAM y los DAM. Una célula dendrítica dirigirá la diferenciación del linfocito T virgen a diferentes tipos de linfocitos efectores, como los linfocitos Th1, productores de interferón gamma, y a los linfocitos Th17, productores de interleucina 17. Células linfocíticas innatas productoras de citocinas. Son células derivadas de la médula ósea con morfología linfocítica que fueron descubiertas como células precursoras de citocinas, como los linfocitos T, pero sin receptores de linfocitos T. Hay 3 subgrupos de células linfoides innatas llamados linfocitos citolíticos naturales 1, 2 y el 3, que producen diferentes citocinas y expresan diferentes factores de transcripción. Los linfocitos natural killer son también considerados como los primeros linfocitos citolíticos naturales y son células citotóxicas que desempeñan funciones importantes en las respuestas inmunitarias innata, sobre todo frente a virus y bacterias intracelulares. Los mastocitos son células centinela presentes en la piel, el epitelio mucoso y tejidos conjuntivos que secretan rápidamente citocinas proinflamatorias y mediadores lipídicos en respuesta a infecciones y otros estímulos. Los linfocitos natural killer tienen varias características, entre ellas, primero, que tienen una forma linfoidea, segundo, que tienen mecanismos parecidos a los linfocitos T porque producen varias citocinas, tercero, no expresan receptores para antígenos. Existen 3 subgrupos, los de clase 1, que son sobre todo natural killer, que son mejor descritos, clase 2 y clase 3. Los de clase 1 secretan interferón gamma y tienen una acción antivírica y antibacteriana intracelular. Los de clase 2 son secretores de interleucina 5 e interleucina 13 y contribuyen a la inflamación y alergia. Los de clase 3 secretan interleucina 17 y la interleucina 22 y contribuyen a la barrera intestinal. Constituyen las células natural killer del 5 al 15% de las células mononucleares de la sangre y el vaso. Abundan en el hígado, cuentan con gránulos citoplasmáticos, donde almacenan diferentes enzimas líticas. Estos se identifican en la sangre por la expresión de CD56. Ahora, ¿cómo las células natural killer pueden identificar entre una célula sana y una célula infectada? Para eso tienen 2 tipos de receptores, los receptores activadores y los receptores inhibidores. Los receptores activadores reconocen los ligandos de las células infectadas y estresadas, y los receptores inhibidores reconocen células sanas. Tenemos varios receptores activadores de los natural killers, como los receptores inmunoglobulínicos del linfocito citolítico natural, los receptores de la familia de las lectinas NKG2, que reconoce proteínas como MIC-A y MIC-B de células infectadas y tumorales, y el receptor CD16, que se une a la fracción constante de la inmunoglobulina G para amplificar la respuesta antibacteriana. Los receptores inhibidores tienen como función reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que son proteínas de la superficie celular expresada por las células sanas del cuerpo. Cuando estos receptores reconocen a este complejo, inhiben la función de las células natural killer. Con esto, se puede concluir que los virus y las células estresadas llevan a la pérdida de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Qué tipo de receptores inhibidores tenemos? Primero, los receptores inmunoglobulínicos del linfocito citosólico o KIR.
que se une a diversas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Segundo, tenemos a los receptores de las familias de las lectinas, como el receptor CD94NKG2A. Y tercero, los receptores de tipo inmunoglobulina del leucocito, o LIR. En conclusión, se dice que la presencia del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 indica que la célula está normal y sana, y su ausencia indica infección o daño. Finalmente, ¿cuál es la función efectora de los natural killer? Al activarse va a haber liberación de gránulos, primero de la perforina, que facilita la entrada de otras proteínas a la célula diana, y segundo, las granenzimas, que induce a apoptosis a la célula infectada o lesionada. Otra función es la secreción del interferón gamma, que incrementa la capacidad de matar a bacterias fagocitadas. Se dice que la interacción de interferón gamma, natural killer y macrófagos puede controlar la infección de Listeria monocytogenes por semanas. Moléculas efectoras solubles de la inmunidad innata. Existen varios tipos diferentes de moléculas en una forma soluble en la sangre y los líquidos extracelulares que reconocen microbios y promueven las respuestas innatas. Las moléculas efectoras solubles actúan de dos formas importantes. Al unirse a microbios, actúan como opsoninas y potencian la capacidad de los macrófagos y los neutrófilos para fagocitar a los microbios. Tras unirse a los microbios, promueven respuestas inflamatorias que llevan más fagocitos a los lugares de infección y pueden matar también directamente los microbios. Entre estos se encuentran el sistema de complemento, que consta de varias proteínas plasmáticas que actúan en conjunto para opsonizar microbios, promover el reclutamiento de fagocitos en las zonas de infección y matar directamente los microbios. El primer paso en la activación del sistema de complemento es el reconocimiento de moléculas en las superficies microbianas, pero no en las células del hospedador. Puede ser a través de tres vías, que es la vía clásica, la vía alternativa y la vía de la lectina. El reconocimiento de los microbios por cualquiera de las tres vías del complemento da lugar a un reclutamiento y ensamblaje secuencial de otras proteínas del complemento en complejos de proteasa. Las deficiencias genéticas del complemento en C3 son muy sensibles a infecciones bacterianas recurrentes, a menudo mortales, y también las deficiencias en la formación de MAC aumentan la propensión de infección por la bacteria Neisseria. Otras moléculas son las pentraxinas, que es un grupo de proteínas pentaméricas con homología estructural más antiguo en la filogenia. Entre sus miembros se encuentra la proteína C reactiva y también amiloide sérico P. Estas dos se unen a diferentes especies de bacterias y hongos. Las concentraciones plasmáticas de la proteína C reactiva son muy bajas en sujetos sanos, pero puede aumentar hasta 1000 veces durante infecciones y en respuesta a otros estímulos inflamatorios. También están las colectinas y las ficolinas. Respuesta inflamatoria. La vía principal por la que el sistema inmunitario innato se enfrenta a las infecciones y a la lesión tisular es la estimulación de la inflamación aguda, que es la acumulación de leucocitos, proteínas plasmáticas y líquido derivado de la sangre en un tejido extravascular infectado o dañado. El leucocito que se recluta en primer lugar desde la sangre en las zonas con una inflamación es el neutrófilo, porque es el leucocito más abundante en la sangre y el más rápido en responder a las señales quimiotácticas. Los monocitos sanguíneos se convierten en macrófagos en el tejido, se vuelven más prominentes con el tiempo y pueden convertirse en una población dominante en algunas reacciones. Entre las proteínas plasmáticas más importantes que entran en las zonas inflamatorias están las proteínas del complemento, los anticuerpos y los reactantes de fase aguda. El reparto de células y proteínas en la zona inflamatoria depende de cambios reversibles en los vasos sanguíneos del tejido infectado y dañado. Entre estos cambios se encuentra el aumento del flujo sanguíneo del tejido debido a la dilatación vascular, el aumento de la adhesividad de los leucocitos circulantes
al recubrimiento endotelial de las vénulas y el aumento de la permeabilidad de los capilares y las vénulas a las proteínas y el líquido plasmático. Todos estos cambios los inducen las citocinas y moléculas mediadoras pequeñas derivadas inicialmente de las células centinelas residentes en el tejido, como los mastocitos, macrófagos, las células dendríticas y las células endoteliales, en respuesta al estímulo de los PAM y DAM. La inflamación aguda puede desplegarse en minutos a horas y durar días. La inflamación crónica es un proceso que sigue a la inflamación aguda si la infección no se elimina o la lesión tisular se prolonga. Suele implicar reclutamiento y activación de monocitos y linfocitos. Una de las principales respuestas del sistema inmunitario innato frente a la infección y el daño tisular es la secreción de citocinas por las células tisulares, que es fundamental para la respuesta inflamatoria aguda. Las citocinas de la inmunidad innata tienen algunas propiedades y funciones generales importantes. Las producen sobre todo los macrófagos tisulares y las células dendríticas. La mayoría de estas citocinas actúan sobre las células cercanas a su célula de origen, que es una acción parácrina. Diferentes citocinas tienen acciones similares o solapadas o tienen funciones únicas. Una citocina puede estimular la producción de otras, estableciendo de este modo cascadas que amplifican la reacción o inducen nuevas reacciones. Las citocinas de la inmunidad innata realizan varias funciones, como la inducción de la inflamación, inhibición de la replicación vírica, promoción de las respuestas del linfocito T y limitación de las respuestas inmunitarias innata. Muchas citocinas producidas por las células inmunitarias, como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 17, la interleucina 5 y el interferón gamma, las producen también los linfocitos T y las respuestas inmunitarias adaptativas. Tres de las citocinas proinflamatorias más importantes del sistema inmunitario innato son el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6. En estas tablas se puede detallar algunas características de las diferentes citocinas que participan en la respuesta inflamatoria. La principal forma que tiene el sistema inmunitario innato de bloquear las infecciones víricas es induciendo la expresión de interferones tipo 1, cuya acción más importante es inhibir la replicación vírica. Los interferones tipo 1 son una gran familia de citocinas con una estructura relacionada que median la respuesta inmunitaria innata temprana a las infecciones víricas. Los más importantes frente a la defensa de los virus son el interferón alfa y el interferón beta. Las células dendríticas plasmacitoides son las principales fuentes de interferón alfa, pero también pueden producirla los fagocitos mononucleares. El interferón beta lo producen muchos tipos de células en respuesta a la infección vírica. Sus receptores son el IFNAR1 y el 2, que expresan todas las células nucleadas. Este receptor envía señales que activan factores de transcripción, lo que induce la expresión de varios genes diferentes cuyos productos proteínicos tienen efectos de defensa antivírica. Estos interferones inducen señales a través del receptor para que el interferón tipo 1 active la transcripción de varios genes que confieren a la célula una resistencia frente a la infección vírica, lo que se llama estado antivírico. La protección contra los virus se debe en parte a la activación de vías intrínsecas de muerte apoptósica en las células infectadas y al aumento de la sensibilidad a los inductores extrínsecos de la apoptosis. La respuesta inmunitaria innata proporciona señales que actúan en concierto con el antígeno para estimular la proliferación y diferenciación de los linfocitos T y B específicos frente al antígeno. Las segundas señales generadas durante las respuestas inmunitarias innata a diferentes microbios no solo aumentan la magnitud de la consiguiente respuesta inmunitaria adaptativa, sino que también influyen en la naturaleza de la respuesta adaptativa. Las citocinas producidas por las células durante las respuestas inmunitarias innatas a los microbios estimulan la proliferación y diferenciación de los linfocitos en las respuestas inmunitarias adaptativas. Por ejemplo, la interleucina 12 estimula la diferenciación de los linfocitos T CD4 vírgenes en el subgrupo Th1 de las células efectoras. La interleucina 1, 6 y 23 estimulan la diferenciación de los linfocitos T vírgenes CD4 en el subgrupo Th17 de linfocitos efectores.
La interleucina 25, 33 y el TSLP estimulan la diferenciación de los linfocitos CD4 vírgenes en el subgrupo Th2 de los linfocitos efectores. La interleucina 5 promueve la supervivencia de los linfocitos T CD8 memoria. Y por último, la interleucina 6 promueve la producción de anticuerpos por los linfocitos B activados. En esta imagen se ve que el reconocimiento del antígeno por los linfocitos proporciona la señal 1 para la activación de los linfocitos y las moléculas inducidas en las células del hospedador durante las respuestas inmunitarias innata a los microbios proporcionan la señal 2. En esta ilustración, los linfocitos son los linfocitos B, pero se aplica los mismos principios a los linfocitos T. Bueno, con esto concluimos el tema 4 del libro Inmunología de Lavas y pues gracias por su atención.